¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B, que corresponde a Marcos. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento. Pues Jaime sigue en sus empeños familiares, entonces vamos a darle y pues a preparar la tierra, ¿no? A ver, preparar la tierra. Seguimos en el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Del Marcos. Bien, en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Muy bien, muy bien. Me quisiera concentrar en la suegra de Pedro. Bien. Eh, Hay un chiste de que por qué Pedro negó 3 veces a Jesús, porque le Porque curó le a la curó la suegra. suegra, ¿no? Muy bien. Me quisiera concentrar en este papel de la suegra. No era una costumbre normal que las suegras vivieran con las hijas, ¿no? La suegra, cuando una hija se casaba, quedaba en la casa de su marido. No era costumbre que se fuera con la hija, lo que nos hace suponer que la suegra que se quedó sin sustento, no, podríamos imaginar que murió su esposo y por tanto no tenía otros hijos que la mantuvieran, y entonces tuvo que irse a la casa de la hija con su esposo. Y la situación de la mujer yéndose a la casa de la hija era una situación muy, muy desagradable en la mentalidad patriarcal. El que mandaba era el hombre, y luego la señora de la casa, y por último, bueno, luego los hijos, y por último, la suegra. Podría ser una situación de cierta esclavitud, cierta sumisión. La suegra viviendo en la casa de la hija. Hay una teoría de que Pedro ya era viudo, pues peor, tantito peor, que no tenía hijos, pues tantito peor, porque la suegra estaba en una total dependencia del machismo de los hombres, ¿no? En este caso de la estructura patriarcal de Pedro. Y entonces tenemos a Pedro, que era pescador, formaba parte de la clase laboral de los pescadores. También tenemos aquí la idea, o se nos da la información de que tenía una casa propia y tenía suegra, por lo tanto tenía esposa.
La tradición antigua la de la iglesia dice que Pedro era viudo y lo sitúan como viudo para que pueda estar pues libre de andar con Jesús. Pero la situación de la suegra, la hija viva o no viva, era igual, no aparece aquí, pero la situación de la suegra era totalmente en el escalafón social, era una cosa de verdaderamente sumisión, una falta de humanidad, una falta de derechos, las viudas, por lo tanto, eh, si está viviendo en la casa de Pedro, está viuda, las viudas no tenían derechos sociales, no tenían voz ni voto en la sociedad. Y entonces, esta curación, bueno, primero vamos a la fiebre. La fiebre era un mal que no se consideraba una enfermedad propiamente, sino era más bien una maldición de los astros, de los dioses, una maldición que hacía, perdón, que hacía que la persona no tuviera ganas de hacer las cosas, como una depresión. Nosotros diríamos que es una tristeza que te tiene en la cama, es una depresión. No es una fiebre de temperatura, podría ser, no lo negamos, pero el asunto de esta mujer sin derechos en la casa del yerno, en la situación de desventaja social, que se da en una sumisión, en una especie de esclavitud, de no tener voz ni voto en las decisiones y estar trabaje y trabaje. Y entonces, pues le causa una tristeza que la tiene en cama. Es interesante el verbo que utiliza el Evangelio de Marcos para la curación. La levanta. Jesús va y la levanta. Le avisan a Jesús que está la suegra con fiebre y sin pedirlo la suegra la levanta y se pone a servir. Es decir, aquí tenemos tres elementos muy importantes. La casa de Pedro, la casa, es decir, la familia de Pedro, es decir, la estructura familiar de Pedro, la levantada, vamos a decirlo así, la levantada, y tercer lugar, el servicio. Entonces, vamos a reconstruir la escena. Hay una mujer que no tiene derechos, que está sometida a las decisiones primero del patriarca y luego de la esposa y luego de los hijos y luego hasta el último queda ella. No tiene ni voz ni voto en las decisiones familiares porque así era la estructura patriarcal. No tiene nadie que la defienda porque parece viuda y por lo tanto sin derechos sociales, de ir a un juez y reclamarle el maltrato, o ir a la sociedad y que la escucharan, o ir a la sinagoga, es sábado, no se presenta en la sinagoga, no está en la sinagoga, y no la escuchan. Entonces, tenemos una persona, mujer, sin derechos, en la casa, en la estructura patriarcal de Pedro, que le avisan a Jesús que está enferma, que está con fiebre, con depresión, con tristeza, que la tiene en la cama, postrada, y Jesús va y la levanta. El hecho de la levantada, hace alusión a la resurrección. El término levantar, cuando nosotros escuchamos los relatos de la resurrección, tenemos que entender que resucitar
se dice levantar. Dios lo levantó de la tumba con respecto a Jesús. Y el levantar de Jesús es resucitar. Entonces, en la comunidad patriarcal, en la comunidad familiar de Pedro, Jesús levanta, resucita a la persona que en la línea de la autoridad está hasta el último. En la línea de la dignidad está hasta el último. Y cuando la levanta, es decir, la resucita, el verbo que utiliza el Evangelio es servir, se pone a servir. Y es decir, cuando resucitan la persona, el servicio de la diaconía, eso es lo que surge en primer lugar. Podríamos decir que el servicio no es una distinción de la esclavitud. La mujer sin dignidad trabajaba por la familia, hacía la comida o iba al mercado en esclavitud, en una actitud de depresión. Pero cuando Jesús la resucita, la levanta, es decir, le da la dignidad humana, le da la dignidad de mujer, le da la dignidad de persona humana. Esa misma actividad que hacía antes, la hace con el grado de servicio. Y entonces, esto es la diferencia total entre una persona que se ha encontrado con Jesús de una persona que no se ha encontrado con Jesús. Uno puede estar haciendo la comida como esclava o como esclavo. Uno puede estar trabajando como esclavo, siempre refunfuñando, siempre sin derechos, siempre de malas, depresión, la tristeza, lo que nos tiene postrados. No queremos levantarnos, no queremos ir a trabajar, no queremos hacer nuestras cosas porque nos sentimos esclavos. Este pasaje habla de una regeneración, no solo del ambiente familiar, sino de la persona humana que se siente postrada, que se siente refunfuñando, se siente esclava de la situación. Y por lo tanto, Jesús nos levanta a todos nosotros y nos da la potencialidad de ser autores de nuestra historia, autores de nuestra historia. Para ser autores de nuestra historia es el servicio, es el que nos caracteriza, ¿no? El servicio nos hace tomar las riendas de nuestra vida. El servicio nos hace tomar las riendas de nuestra situación. No importa la situación, el servicio nos da la potencialidad. Jesús, levantándonos, nos da la potencialidad de que el servicio, de que eso mismo que hacíamos nos llene, nos satisfaga y nos lance a ser constructores de nuestra propia historia. Entonces, yo veo en la suegra de Pedro esta situación de regeneración de la dignidad humana. Y por lo tanto, se agolpa la gente en la puerta. Esta dignidad hace que la gente busque y busquemos, y nosotros estamos aquí precisamente porque nos interesa que Jesús nos haga dignos, nos ponga en las riendas, en el mandato de nuestras vidas. Y entonces, pues por supuesto que la estructura patriarcal desaparece en teoría, porque nosotros tenemos que ir ganándola poco a poco. La dignidad de las personas la tenemos que ir ganando. Actualmente tenemos una batalla campal contra la cuestión de género, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer en cuestión de la violencia, de la dignidad, de las posibilidades sociales.
Eso es una batalla constante, pero comienza con este pasaje, comienza con la curación de la suegra de Pedro. No es que le bajó la temperatura de 38 o de 40 a 36. No es eso, no es eso. ¿Qué te parece? Me encanta porque siempre he pensado que Jesús, digo, no hace cuestiones de género, pero va más allá porque mira a la persona en su dignidad. Y a mí me parece que cuando se van ajustando a nuestros modos estructurales, tú hablabas de la estructura patriarcal de Pedro, que pues era la estructura patriarcal pues muy difundida en la época y sigue muy difundida. Entonces, me gusta mucho poder ver este pasaje porque parecía como... Insulso, como, ¿no? ajá, como irrelevante. Insulso. Pues sí, Tenía 40 de temperatura y ya tiene 30. Le pasó la fiebre, ¿no? Pero poderlo ver en la lógica de la resurrección y el servicio, o el servicio como consecuencia de la resurrección a la que me hace partícipe Jesús, le da un matiz importantísimo y podría ayudarnos a limpiarnos de tantas telarañas en la mente, ¿no? Porque, ¿qué es importante? Yo pienso, estaba escuchando una filósofa española moderna que justamente habla de cuestiones de género, un filósofo, Paul Preciado, que bueno, es un hombre trans, y dice cómo la etiqueta de ser hombre o ser mujer determina esto que tú venías explicando con toda claridad, el nivel, el lugar en la escala social, ¿no? Ajá. Y cómo dice, necesitamos como renunciar a eso para que se vea a la persona en su dignidad, pues, sin estar ahí con estas cuestiones de si es más importante, si no es más importante. O de un feminismo desenfocado, ¿no? O de un feminismo que es la otra cara del machismo, que es un feminismo, ese es el drama de algunos feminismos que son pues machismos con falda, yo les digo, Ajá, ¿no? ajá. Machismos con falda porque la lógica es quién tiene el poder, quién lo ejerce y quién está por encima en la escala, en las dignidades o quién manda. Y en realidad yo cuando considero estas cosas de Jesús, encuentro como un camino que hace posible vivir una vida distinta. Yo creo que hoy el Señor tiene como, bueno, siempre es Él, ¿no? Tiene mucha vigencia y mucha validez en el sentido de que cuánto nos ayudaría a quitándonos las telarañas y ver más el Evangelio sin hacer toda la cuestión que pues, necesariamente se va moviendo hoy en la iglesia, pero que si lográramos estar un poquito más atentos en una lectura como decir, más clara y más atenta a lo que significa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas, que explicabas lo de la levantó con todo el peso que tiene ese verbo en la Sagrada Escritura, ¿no? Que es la restituye y pues cuando tiene que ver con la resurrección pues, y la glorifica, ¿no? Sí. Y entonces, no solo le devuelve la vida, sino la eleva. La eleva, ajá. Y entonces dices, el mensaje del Evangelio va mucho más allá de nuestros esquemitas mentales que nos encadenan, ¿no? Que nos encadenan. Y entonces,
pues da para mucho. Yo estaba pensando que en algún momento tendremos que hablar de los endemoniados Bueno, con más tiempo, porque ¿por qué no pues, haces un conversando en la fe de los endemoniados? Como ya lo habíamos previsto, que nos ya lo expliques habíamos, sí, ¿verdad? de esto, ¿no? Aunque tú lo has estudiado más y Sí, ya bueno, en cuestión digamos que más desde el punto de vista clínico, de... pero como estas implicaciones que derivan de una exégesis más atenta, más clara, más serena Más y más al pendiente de lo que está diciendo el texto, ¿no? Lo vamos a preparar y lo hacemos a cuatro manos, muy bien, o a ¿no? 6. Sí. O a seis, si está Jaimito. Ajá, muy bien. Pues ahí está. Oye, pues nos abre un panorama. Fíjate, en este tiempo en que estamos ahí discutiendo que si las mujeres sí, las mujeres no, que pues son, como dicen en mi pueblo, discusiones de lana caprina, ¿no? ¿No? Que en realidad pues no tienen ahí mucha No, sustancia no, porque no, no son, son discusiones bizantinas. bizantinas decimos acá, ¿verdad? Sí, discusiones bizantinas que no tienen en realidad Mayor cosa. ni razón de ser. Entonces, yo creo que esta visión que nos propones le da también una visión eh, distinta al Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio de verdad es liberador, que a nosotros nos cuesta trabajo aceptar y ver y predicar la liberación porque somos sometidos y parece que estamos muy contentos y cualquier cosa nos esclaviza, ¿no? Y entonces cuando el Evangelio nos propone la libertad, nos sentimos desencanchados y ay, nanita, ¿de dónde me agarro para que no me sienta yo cual hoja al viento, ¿no? Y Jesús va hasta el extremo de la sociedad, ¿no? Hasta el Pero extremo. en la viuda todos cabemos, Todo, todo. porque esta pesadez de la vida, esta pesadez del sometimiento a las realidades familiares, no solo están en las mujeres, ni siquiera en las viudas, están en todos nosotros. En Cuando todos nosotros. nosotros nos sentimos postrados, nos sentimos manipulados, llevados como ojo al viento por las circunstancias, por la familia, por la esposa, el esposo, la suegra, los hijos, la Hijos, sociedad, el las clima, preocupaciones, los las miedos. preocupaciones, el dinero. Obviamente que esto nos abarca a todos. A lo mejor estamos postrados nosotros como esclavos, viviendo como automáticamente en rutina, día con día. Y Sí, Jesús sí. nos levanta, nos da una dignidad. Eso me encanta a mí, me encanta a mí. Sí, sí, es de una apertura pues para la eternidad y entonces nos pone en un lugar maravilloso, ¿no? Cuando nosotros, cuando nosotros tomamos la rienda de nuestra vida y decidimos y arreglamos lo que necesitemos arreglar, hay cosas que no podemos decidir. Hay cosas que no podemos decidir. No podemos podemos, decidir cambiar de esposa o cambiar de marido o cambiar de hijos o cambiar de familia. No podemos decidir algunas cosas, pero sí podemos decidir otras. Sí podemos decidir otras. Y la sobre todo, decisión es la decisión en la que nos hace personas. sí, sí. Sobre todo digo, cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Así es. Siguiendo a Jesús o pues nuestras fantasías, ¿no? Pues sí, Nuestros atorones y todos nuestros fantasmas. muy bien. Pues qué padre.
Muy bien, Victoriano. Muy bien, Miguel. Pues ahí está, amigas, amigos, la invitación del Evangelio. Yo creo que hay que subrayarlo siempre porque nos gana nuestra posición de esclavos. Hay que subrayar siempre que el Evangelio es una propuesta de libertad, ¿no? De libertad hacia la eternidad. Y esta posibilidad de verlo realizado en este personaje tan interesante, porque los evangelios no están puestos ahí como al caso, sino están muy, muy cuidaditos, ¿no? Para decirnos tantas cosas. Pues gracias, Miguel, que esta Muchas gracias, Victoriano. Y pues, amigas, amigos. Podemos hacer un anuncio, ¿no? Échale. Con Sí. Red Silo, que estamos iniciando, esta red de apoyo social, de apoyo a la comunidad. Estamos haciendo muchos proyectos y que ya luego les iremos avisando, pero también con Gendes, que es una asociación de psicólogos, humanistas, ingenieros y todo mundo confluye allí, en la que tú participaste. Estamos proponiendo un taller para los adolescentes para que se sientan bien con ellos mismos, con su género, que respeten y que tengan una vida muy feliz, un buen vivir, ¿no? Entonces ya les haremos la propaganda cuando esto ya empiece. Yo creo que este mes estamos dándonos de plazo para que esto comience y tiene mucho que ver con esta cuestión de la dignidad humana y de la dignidad de las mujeres. Sí. Cómo aprender a bien tratarse y a bien tratar a los demás. Prácticamente este es el punto y pues sí, nos da mucho gusto poder participar en este proyecto, ¿no, Miguel? Sí, muy bien. Yo estoy fascinado. Pues ya les iremos informando, ya les iremos avisando para que inscriban a sus adolescentes, los adolescentes de secundaria. De secundaria. Y tenemos un pre con los papás. Para los papás, es decir, una sesión previa para hablarles de cómo será el proceso con los adolescentes, ¿no? Sí, muy bien. Pues estén al pendiente, nos vemos el viernes. El viernes tenemos el momento de oración a las 8 de la noche. Pues acá andamos haciendo camino, ¿no? Sí, echamos nuestro gato a retosar. Este viernes vamos a tener a una invitada muy especial que ya invitamos a Conversando en la Fe. Ya es una conocida nuestra, Mari Cermeño, que nos va a hacer el favor de organizar la oración para este viernes. ¿Bien? Bendiciones a todos. Bendiciones.